Básicamente el guaraní comunicativo y su aplicación en el ámbito judicial y extrajudicial explicaremos de manera sencilla que es el guaraní útil, utilizable, de uso común popular, pero que debería de ser aplicado al ámbito judicial y extrajudicial. En el ámbito judicial bien entendemos que tenemos los términos técnicos. También en el ámbito extrajudicial, que no es precisamente dentro del ámbito de la justicia, sino que alguna mediación, algún acuerdo, alguna utilización en mediaciones, podríamos utilizarlo de manera coherente, de manera a que pueda ser entendible también ese guaraní comunicativo. Va ella, para te copa, mo pico está upe Palacio de Justicia, pe oñe pinuje y petei caraí una jeva amo campaña allá y catú. Anda ahí voy jaco ape. Aquí mismo también en la ciudad nos podrían preguntar, ¿y cuál es el guaraní comunicativo? Es el guaraní de uso cotidiano corriente. Ahora, no podemos nosotros desconocer la identidad, la cultura, ni tampoco podemos desconocer de que la lengua guaraní es la lengua más hablada en la República del Paraguay. Paraguay, Paraguay, tu país, mi país, está escrito en guaraní. Y eso debemos de saberlo. Bien, abordando ya de forma científica, estadísticamente, vamos a ir viendo el guaraní en todas las carreras universitarias por imperativo de la Ley de Lenguas 4251/2010 de lenguas. En el artículo 10 encontramos de la mencionada ley, en su inciso primero, establece como derecho lingüístico de los colectivos allí nacionales el de contar con un plan de educación bilingüe guaraní-castellano en todo el sistema de educación nacional, desde la educación inicial hasta la superior, y con planes diferenciados para los pueblos indígenas. Por otra parte, los artículos 28 y 29 exigen la incorporación del guaraní y el castellano en igualdad de condiciones como lengua enseñada y de enseñanza. Esa lengua de enseñada y enseñanza en todas las instituciones públicas y privadas que integran el sistema educativo nacional, incluido la educación superior, como habíamos mostrado. Aquí vamos a ver que esto es un trabajo coordinado, nada más un pantallazo para ir conociendo. Es un trabajo coordinado entre la Secretaría de Políticas Lingüísticas, el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, la ANEAES, en este caso las universidades y otras instancias e instituciones de educación superior. La normalización del uso de la lengua guaraní en la educación superior, su uso como lengua enseñada y de enseñanza, su uso administrativo y su visibilización. La ley 4251/2010 de lengua reglamenta los artículos 140 y 77 de la Constitución de la República, que tratan de los idiomas oficiales, que son el castellano y el guaraní, y la enseñanza en lengua materna. Vamos a ir desglosando, viendo más adelante. Tenemos una estadística de la Dirección General de Estadística, encuesta y censo del 2007. Aquí, por ejemplo, podemos ver los idiomas hablados en el hogar la mayor parte del tiempo por la población de 5 años y más en Paraguay son guaraní el 40%, castellano el 26,5%, guaraní, castellano oyopara, como le llaman, 30% y otros idiomas el 3%. Los lugares en donde se habla
en menor frecuencia son Asunción 8,95%, Central 15,9%, Alto Paraná 37,75%. Los departamentos donde el idioma hablado con mayor frecuencia en el hogar es el guaraní son en San Pedro con el 78,87%, Cazapá 77,39%, Concepción 71,34%, y el mayor porcentaje de uso de otros idiomas en el hogar se encuentra en el departamento de Amambay con el 15,15%. Ahí tenemos alemán, árabe, coreano, francés, inglés, portugués, italiano, japonés y ucraniano. Esa misma estadística publicado también por la Secretaría de Políticas Lingüísticas, la población guaraní hablante de 36,5% y castellano hablante del 29,5%. Esto nos da una cifra de 2.333.056 de guaraní y castellano 1.884.864. A partir de esta estadística vamos a ir viendo otras. Debemos recordar de que existen 19 pueblos nativos. No me gusta utilizar la palabra indígena, pero como una discriminación positiva lo habían puesto en la Constitución de la República, pero en mi sugerencia es que sean pueblos originarios. Y en este caso tenemos pueblos originarios de 5 familias lingüísticas. Tenemos al Mataco, Mataguayo, Samuco, Guaycurú y la familia lingüística guaraní. Guaraní Ñandeva, Axé, Aba Guaraní, Bua Guaraní, Paita Vitená, Guaraní Occidental y lengua Macoy aparte. Ahí encontramos el Guaná, Mascoy, para conocer rápidamente la etnografía y conocer las familias lingüísticas para poder adentrarnos a nuestro tema. Si no conocemos esto, no vamos a poder entender ni aplicar la lengua guaraní, ni conocer las demás lenguas, ni hacer justamente uso de la ley de lengua si no conocemos la realidad estadística de nuestro país, como hemos presentado, y las nominaciones que vamos mostrando. Vamos a comenzar hablando del guaraní y su marco legal internacional. El guaraní tiene un sitio privilegiado en la sociedad paraguaya. Asimismo, es respaldado por los derechos humanos. Es respaldado el guaraní en forma internacional y luego veremos el marco jurídico nacional. Dentro del marco internacional vemos que la ONU tiene como declaración de los derechos humanos, derechos lingüísticos, derechos consuetudinarios. El Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estados partes se comprometen a respetar derechos y libertades sin discriminación por motivo de raza, color, sexo e idioma. También religión, opiniones políticas, posición económica, nacimiento, condición social. Vamos a las 100 reglas de Brasilia. Las personas en condición de vulnerabilidad, acceso a la justicia, derecho a intérprete. La UNESCO, lengua guaraní como lengua territorial. Reconoce entonces a la lengua guaraní como lengua territorial. El Parlasur, la lengua guaraní como lengua de trabajo, y también posteriormente se está
trabajando para que sea idioma oficial de trabajo dentro del Mercosur, aunque existen algunas pequeñas diferenciaciones allí entre lingüistas y guaraniólogos con respecto a este punto. Y debemos entender, queridos estudiantes, público en general, queridos docentes, que los derechos lingüísticos son parte de los derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Derechos inherentes a la persona humana. Natural, esencial, propio, permanente de todos los seres humanos. Son las garantías esenciales universales e inalienables. Aquí vamos a describir las personas en condiciones de vulnerabilidad. ¿Para qué? Para el acceso a la justicia. El acceso a la justicia, vamos a desglosarlo luego de entender de que las personas en condiciones de vulnerabilidad se diferencian por edad, discapacidad, privación de libertad, pobreza, género, pertenencia a comunidades originarias, llamadas también aquí indígenas, victimización, migración y desplazamiento interno, pertenencia a minorías. El acceso a la justicia, según la acordada número 833/2010, que ratifica las 100 reglas de Brasilia, donde ocurrió esto en la asamblea plenaria de la edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en los días 4, 5 y 6 de marzo de 2008 en Brasilia, Brasil. El marco jurídico internacional ya lo hemos visto, ahora pasamos al marco jurídico nacional con una línea de tiempo. Veremos que en la Constitución del 25 de agosto de 1967 se eleva al rango de idioma nacional al guaraní en el artículo 5. Cuando eso también lo llamaban en ese mismo artículo 5 español en la antigua Constitución, al español no castellano, y luego en 1992 ya la palabra español por castellano en la Constitución del 92. Y ahí, conjuntamente con el castellano, un 20 de junio de 1992, promulgada la Constitución, en el artículo 140, se eleva al guaraní en el rango constitucional de lengua oficial de la República del Paraguay, conjuntamente con el castellano. Luego, rápidamente vemos en la línea de tiempo, en el 98, a partir del 94 ya empieza a trabajar el MEC, luego el 98 con la Ley General de Educación, luego la Ley Nacional de Cultura en el 2006, y en el 2010 se llega a reglamentar los artículos 77 y 140 de la Constitución de 1992, creando la Secretaría de Políticas Lingüísticas y la Academia de la Lengua Guaraní, la Ley de Lenguas número 4251/2010. Esto fue plausible y hasta ahora justamente lo que nos rige es la actual Ley de Lenguas, cuyos artículos 7, cuyos artículos 9 hablan de la no discriminación en el uso de la lengua. Luego, en el 2013, la acordada de la Corte Suprema de Justicia implementa, a través de una acordada, la Ley de Lenguas en el Poder Judicial. La resolución de 2012 crea una Dirección de Políticas Lingüísticas Judiciales. La lengua guaraní como lengua materna. Hay un caso que dice: Shemandu petei yei añete jagüe petei karaindi beca aguasupe ha omombe ushebe orekoja mbohapyta yramboehaópe
ha no bamba eve oñe ere guaranime, jambo e jaope catu oñembo e castellano. Será y fuera co hoy kembo e jaope jambo e jaondo y que supe fuera y sebe coba cocaraí coba o jesaucañan debe teco teme haya y purú haña mombarete guaraniñe embo ya jesha cuajanua guaraní ñe e jarape jaimete pe 90% y coba paraguaype anetame oñe hoy cumbu guaraní peaje iñan debe hina doctor David Galeano Olivera que haciendo una traducción de lo que hemos dicho para que entiendan la importancia de la lengua materna, dice: recuerdo que una vez hablé con un señor en Caguazú. Él me contó que tenía 3 hijos en la escuela, pero que no entendían nada, ya que eran guaraní hablantes, y en la escuela se enseñaba en castellano. Mis hijos entran en la escuela, pero la escuela no les entra a ellos, me dijo. Esto nos demuestra la necesidad de mantener y fortalecer la enseñanza del guaraní para respetar a los guaraní hablantes. Casi el 90% de la población del Paraguay habla y entiende guaraní. Vamos a pasar, es lo mismo aquí. Vemos que defendiendo los derechos humanos y lingüísticos de los guaraní hablantes, la principal causa muchas veces del analfabetismo y del abandono escolar en la enseñanza solamente en castellano, niños y familiares que no entienden castellano, son ninguneados por su condición de guaraní hablantes. Unas reflexiones intelectuales, la profesora doctora Ladislas Alcaraz, titular de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, dice que el guaraní logró en los últimos años despojarse del estigma de pobreza e ignorancia a que fue relegado para empezar a conquistar el espacio público e institucional con gran vitalidad. El profesor doctor Carlos Ferreira Quiñones, actual presidente por segundo periodo de la Academia Oficial de la Lengua Guaraní, nos habla de que la tecnología actualmente es una aliada para la lengua guaraní. El profesor doctor David Galeano Olivera, presidente y fundador del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, el Instituto Superior, la experiencia de la enseñanza bilingüe nos comenta que nos enfrenta a una triste realidad, que siempre hablamos sospechado y que hoy se demuestra por sí sola, a cada paso. El problema del paraguayo no fue el guaraní. El problema del paraguayo, lastimosamente, siempre fue el castellano. Eso justamente nos cuenta el profesor David Galeano Oliver. Y tenemos aquí varios enlaces que les quiero presentar. El enlace de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, el enlace del Poder Judicial de sesiones. Les comento de que hay sesiones de la plenaria de la Corte Suprema de Justicia grabadas en traducción en guaraní. Son grabadas entonces, al igual que la lengua de señas, también el guaraní es grabado por un equipo en el Poder Judicial. ¿Para qué se graba eso? ¿Cuál es la pretensión del Poder Judicial con esto? El Poder Judicial lo que quiere es, además de cumplir el contrato social que tenemos, que es la Constitución de la República del Paraguay, es hacer de que la gente entienda, que los guaraníes y los guaraní hablantes entendamos lo que se está queriendo decir en la sesión plenaria de la Corte. Ya tenemos actualmente el 2018
una gramática oficial de la lengua guaraní, y dentro de junio de este año se cumple justamente el periodo para poder exigir a raíz de la ley de lenguas de que todas las instituciones públicas y privadas tengan que cumplir con la ley de lenguas, a partir, como dice la ley, de la gramática oficial. También existe un diccionario monolingüe que publicó la Academia de la Lengua Guaraní, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, y estamos justamente trabajando en ello con ustedes, y es plausible para la Universidad de Integración de las Américas, la UNIDA, de que está adelantado también a los tiempos y desde hace rato que viene enseñando el idioma guaraní en esta prestigiosa casa de estudios. Pasando, el guaraní comunicativo aplicado al derecho. Los objetivos del guaraní comunicativo aplicado al derecho es entender la importancia del uso del idioma guaraní en el desempeño profesional del abogado. Otro de los objetivos es asimilar el alcance cultural, social y jurídico del idioma guaraní. Lograr la comunicación oral y escrita en la práctica forense. Eso también. Y lo que se busca también entender es el guaraní comprensible. No muchas veces es un guaraní como mal llamado de laboratorio o muy neológico, no utilizado, no práctico, sino que sea entendible. Va ella para caray juez y catúpico hay cuaamba epaje y upepe. Las sentencias deberían de ser entendibles para el pueblo. El juez habla por su sentencia y esa sentencia debería ser entendida por la gente. Esa es la nueva tendencia, la nueva temática. Y en el caso de los guaraní hablantes, muchas veces tenemos una sentencia redactada demasiado arcaica y demasiada técnica, elaborada demasiado técnicamente, pero que no tiene en realidad eso que le llamamos vulgarmente de fácil entendimiento. Entonces, allí donde los derechos, en este caso de los guaraní hablantes, se plasma dentro de la ley de lenguas para su protección y de las normas que vimos a nivel nacional e internacional. Incluso en la Escuela Judicial de la República del Paraguay nos enseñan de que el guaraní debería de ser entendible, de que la sentencia en guaraní debería de ser entendible, y hay una acordada al respecto de la Corte Suprema de Justicia actualmente. Y les repito, la sentencia debe ser entendida por el pueblo. Esa es una tendencia. Dentro del derecho penal también es un principio. La sentencia para el pueblo, que se entienda, que se sepa. Obviamente sin dejar de lado el tecnicismo, pero que sea bien argumentado, fundamentado. Y da para más este punto, para seguir comentando y compartiendo con ustedes. Aquí podemos observar un guaraní comunicativo justamente en aula, en Baeza Pampoejara, Baeza Pendecaru, y Poná, PM, Baeza Pimejina, a Pecha Ñañepinú, Yaipurú, Icatú, Yaipurú Bahí, Yaipurú Poná, a Yaipurú Guaraní Ñe'e, Ñañemonguetá, Japecha ya ñahendú, hamba epeikatu, embo de jaracuera, timimbo de su cuera, iñandebe, añandeca tu ñaikumbu ponau peba. Una forma nada más de diálogo para poder ser un poco coherentes con lo que estamos hablando, y que el guaraní comunicativo sea un guaraní de conversación, de fácil entendimiento, pero también así eso aplicado al derecho. Por ejemplo, si existe un hurto, un robo, sabemos que técnicamente un hurto y un robo son muy diferentes. El robo
es sustraer un objeto con violencia. Apean ella esta guaraní mejina, peba hina jeipe ámbare tejape. Ha urto que tú oye güera ha barete une. Hurto y robo son muy distintos. Y el hurto es una sustracción del objeto sin violencia. Entonces también tenemos que ja y ojopete y cuñacaraí ñaimo ante ojopete y cuñacaraí pe comisaría pe ja oyapo upe denuncia oikuauca va e página la oikoa. Y en guaraní le dice al policía, oye, güera, japa, tengo que hacer un baje. O por anduce, pero policía, jamba, isaguari, un babigo, cuñacaray, de vacapico, y no, oye, güera, ja. Y ahí en la investigación es abigeato, cuando es robo de ganado, en este caso. Ese tipo de guaraní comunicativo que la gente usa cotidianamente es lo que debemos también entender. Y para entender eso debemos entender la cultura, la forma de pensar, el tabarandú, lo que el pueblo hace, piensa y siente para poder comprender y eso llevarlo y aplicarlo en el ámbito tanto judicial como extrajudicial. Continuamos. Aquí rápidamente les mostramos una primera sentencia en guaraní en el fuero de la niñez y la adolescencia. Esto fue con ayuda de la Cátedra de Guaraní Jurídico de la Facultad de Derecho UNA, en este caso, apoyando a la jueza Pili Rodríguez del Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia del segundo turno de la ciudad de Luque. Y justamente en conmemoración al mes del idioma guaraní, realizada con el asesoramiento nuestro de la Cátedra de Guaraní Jurídico. También ella en el Día del Idioma Guaraní había quitado una sentencia totalmente en guaraní, donde justamente, había quitado en el Día del Idioma Guaraní una providencia justamente por el tema de la niñez y la adolescencia. Resguardamos nomás datos por precaución y también por que debemos ser cautos, prudentes también con las informaciones, más todavía con el nombre de los menores de edad. Eso también para que podamos entender y comprender. Continuamos. Aquí, para mostrarles una investigación que tengo que por acá, esto es un accidente de tránsito, es un informe, en este caso periodístico, y hoy coco ejepo y jarebe paneme en barumui oyucape teni shaolaipe. Es un accidente de tránsito donde había fallecido justamente un policía, es lo que comenta. Rápidamente para mostrarle. Aquí se notan los datos, el lugar, cómo, dónde, el horario, que también en guaraní nosotros tenemos que tener en cuenta. Y este informe en guaraní, Tetei Ñembetí, un accidente, una colisión, un choque entre un ómnibus y una motocicleta, donde justamente resultó fatal el accidente, ¿verdad? Dejando un muerto que es el policía. Aquí podemos eso observar un poco. Y sin extendernos pasamos la siguiente diapositiva para elaborar esas preguntas, esas interrogantes de investigación en el ámbito jurídico. Por Anducuera, ye por Ecaná, te coyoya arecao. Sin fanatismos, su importancia en el ámbito jurídico se fundamenta estadísticamente
que el guaraní es una lengua más hablada por la mayoría de los paraguayos. En un caso de hecho, acontecimiento, acto jurídico, ya sean declaraciones o investigaciones, nos hacemos esas preguntas. Ba'e, maba, ba'eisha, aracae, bo'u, mo'o, ba'ere, maena, ombaena, y que son las preguntas básicas de investigación. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Y cuando nosotros hacemos ese tipo de preguntas, viene y la persona te comenta, ah, que se popengo se muñaji cuaje. Boca popeca tu, on boca pu, seca ari, ha muña se ve. Viene y comenta que fue justamente perseguido con arma blanca y con un arma de fuego disparando sobre su cabeza. Nada más para ir entendiendo y seguimos con la diapositiva. Aquí tenemos un esquema didáctico de juicio oral y público en guaraní. El inicio, la presidencia del excelentísimo tribunal en el orden correspondiente. Esto también de base bibliográfica, este Coyoyá Pucay, elaborado por un grupo con el profesor doctor Carlos Ferreira Quiñones, actual presidente de la Academia Oficial de la Lengua Guaraní. Aquí vemos como el actuario Putimojara, Maitei Magmaba, Tecobecuérape, Oimebaco, Tecoyoyaco, Oga Usupe, Caraíja, Cuña Caraí, Rogerure, PM, Ñañembo Injanua, Ñamonguajebo, Tecoyoyaja, Mbo Japuatepe. Presidente del Tribunal, Tecoyoyaja, Mbo Japuatú, Muacajara, Caraí, Cuñacaraí, Putibojara y Catupa, Remombe Umi, Baesha Pajera Vagina, Pe Mboyehu, Causa, a Oimbama Magmate Cobecuera, Oñombo Joaqueta va Co Arapeje, y Oponandupe Vagina, presidente del tribunal. Esto para no extendernos y vamos a dejar para una próxima exclusivamente la parte procesal, entender, porque esto también es una ciencia técnica de litigación adversarial que nada más les traigo y les presento porque nuestro tema es el guaraní comunicativo y su aplicación en el ámbito judicial y extrajudicial. Pero para que tener una noción de que también en el interior del país, en Cazapá, en Alto Paraná, se están llevando comúnmente, se desarrollan los juicios orales y es normal los juicios orales también en guaraní o de manera bilingüe. Bien, aquí les muestro una imagen. Esta es una imagen norteamericana. Aquí nosotros no tenemos jurado, pero sí tenemos en lo penal un tribunal propiamente dicho y un tribunal unipersonal que es de un solo juez. Pero nada más en forma ilustrativa y para explicar justamente también eso, aquí vemos de que el juicio, cuál es la temática en un juicio oral y público. Nei peisha romohua oremboepy ha aipotapikua mbo'ehára ikatupyryvéva ndaha'éi upe oikuaavéva. Ha'e upe hemimbo'ekuérape omoaranduvéva. El profesor más capaz no es aquel que más sabe, sino quien hace aprender más a sus alumnos. Aguille magmávape, sherendu hawere.